continuamos en este proceso de evangelización. Estamos aprendiendo sobre los documentos de la iglesia, cómo los documentos de la iglesia actualizan la palabra de Dios, cómo los documentos de la iglesia forman parte de ese tesoro que contiene la iglesia, que es la palabra de Dios, que son la doctrina que se condensa en los textos y la tradición que ha traspasado de generación en generación. Esos tres elementos que condensan y nos ayudan a hacer realidad nuestra vida. Como les decía en el video pasado, la iglesia escribe y escribe y escribe y escribe y a veces no alcanzamos como a agarrar todo lo que ella quiere de nosotros en este mundo. Pero tendríamos que focalizarnos para poder entender y comprender lo que la iglesia quiere. Y por eso vamos a trabajar 3-4 documentos que nos van a ayudar a esa focalización. El primero de ellos es indudablemente el Concilio Vaticano II. Es un pequeño documento que nos va a ayudar a comprender el caminar de la iglesia en pleno siglo XX y siglo XXI. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, se inicia el proceso de este documento y el Papa Juan Pablo II es quien empieza a hacer el desarrollo, a descubrir todo lo que este documento nos va pidiendo y indudablemente Benedicto XVI y Francisco ayudan a impulsar todo el proceso que quiere la iglesia a partir de Vaticano II. El documento del Vaticano II tiene una historia muy bonita. ¿Cómo inicia el ver de nuevo un documento que nos ponga a la altura de los tiempos modernos? Por allá, el 25 de enero del año 59, un papa ya anciano anunciaba un concilio universal. Estamos hablando de Juan 23. A Juan 23 lo eligen papa y lo eligen como para que fuera un papa de transición, es decir, elijamos a este hombre, muy buena gente, con muy buenas intenciones, pero que por su edad, pues no va a hacer mayores cambios y podemos elegir aquel que va a impulsar la iglesia. A este papa lo llevan a hacer un recorrido por el Vaticano, lo llevan a la biblioteca. Ustedes saben que los libros que tenemos nosotros en la iglesia son baluartes, son libros de muchos siglos atrás que contienen un bagaje importante para nosotros y indudablemente eso no le puede dar luz, la luz del sol no le puede dar. Entonces están en los bajos del Vaticano y muy oscuro, en salas muy oscuras. El Papa entra y ve esa oscuridad de la biblioteca y dice y comenta en medio de ellos, dice, a esto le falta una luz, le falta una ventana, ¿no? Pues todos como que se miran y dicen, ¿y este qué? O sea, no comprende la realidad del papel, de la escritura, de cómo debe conservar esto, cómo va a poner una ventana. Sale de ahí y tiempo después, Juan 23 convoca a un concilio universal y quiso llamarlo Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano I no se alcanzó a terminar por una guerra que había y no se alcanzó a terminar, pero él dijo no vamos a continuar el Concilio Vaticano I, sino que vamos a hacer un nuevo concilio y este concilio va a ser el Concilio Vaticano II. Para ello, pues resultaba imprescindible romper todo lo que se venía trabajando en la iglesia, ¿no? Renovar estructuras, había que favorecer un clima de diálogo entre los católicos, también citar y tener un diálogo con los hombres y mujeres que aún sin ser católicos compartían la misma fe en Cristo Jesús e indudablemente con los hombres de buena voluntad, como los llama la iglesia, aquellos que no creen, pero que de alguna u otra manera podemos caminar con ellos porque comparten las mismas inquietudes de nosotros. Y entonces por eso el Papa Juan XXIII decide que este concilio sea un concilio ecuménico y cita a muchas iglesias o iglesias orientales o iglesias de Occidente y empieza pues a rodar esta utopía. Indudablemente el proceso no fue fácil. Estamos hablando de los años 60
en el que en el mundo la parte tecnológica no estaba tan desarrollada como hoy día, pero en 1962 empieza el desarrollo del Concilio Vaticano II y concluye el 8 de diciembre de 1965 en medio de la solemnidad pues de la Inmaculada Concepción. Atrás quedaban 4 periodos de sesiones. Hubo 4 periodos de sesiones. Hubo muchas reuniones, cientos de reuniones que se realizaron para poder sacar este librito. Participaron más de 2000 personas y muchos peritos, teólogos, biblistas, pastoralistas, canonistas que trabajaban pues todo el derecho, muchos hombres y mujeres que buscaban romper todo el camino que estaba trayendo la iglesia y adelantarla, como pegarle un empujón a la iglesia para que la iglesia se adentrara en el siglo que estaba y en el siglo que venía, ¿no? De uno u otro modo, pues la iglesia, la sociedad, la política y la cultura fueron influidas por aquel renovador acontecimiento. La iglesia logró decirle al mundo que se podía repensar ella, ¿no? La narración histórica de este acontecimiento del Vaticano II va a tener mucho de crónica, pero también de biografías y de cambios que podían ser muy someros, pero que realmente terminaron siendo muy profundos, ¿no? El 15 de julio de 1959 el Papa comunicó que quería hacer un segundo concilio vaticano y que se debería desarrollar. Y esto fue realmente importante para la iglesia, Y así fue como se logró desarrollar este Concilio Vaticano II. Hemos hablado y se ha hablado mucho del Concilio Vaticano II y la verdad es que todavía nos falta a nosotros reconocer la importancia del Concilio Vaticano II y poderlo desarrollar. A usted y a mí, al Papa y al hombre más humilde que pueda haber en la iglesia en cualquier estadio y en cualquier espacio. Nos falta asumir más el Concilio Vaticano II. Y así entramos entonces en una nueva era de la iglesia. Este librito que los invito a que lo tengan, si no lo tienen de manera física, al menos bájenlo de manera virtual en la página del Vaticano, lo pueden bajar para que lo tengan como un punto de referencia y un documento de consulta para la acción pastoral personal, comunitaria, parroquial, diocesana, nacional e internacional. El librito tiene 3 constituciones, son como los cuerpos fuertes del documento, 3 constituciones: Lumen Gentium, la Sacrosanctum Concilio y Gaudium et Spes. Son 3 constituciones que nos van a marcar el devenir de la iglesia en nuestra realidad. ¿Habría que leerlos? Claro que habría que leerlos. ¿Habría que estudiarlos? Claro que hay que estudiarlos. Lamentablemente no nos va a alcanzar el tiempo en este espacio de formación, pero en el documento que a ustedes se les ha entregado, el documento de estudio, en el módulo de estudio, hay un poco más de desarrollo de este Concilio Vaticano II. Están las constituciones, que es el cuerpo fuerte, el cuerpo duro, pero también están los decretos. Hay un decreto que se llama Ad Gentes, que habla y versa sobre la actividad misionera de la iglesia. Ad Gentes es a las gentes, ¿no? Invita a que la iglesia sea verdaderamente misionera y habla de los gentiles, aquellos que no creen. Estamos hablando en ese tiempo de los años 60 de territorios de misión. Y resulta y acontece que la iglesia lee hoy este documento y dice: el territorio de misión no está ahora en los países en donde no hay una cultura cristiana. Los territorios de misión están hoy en las mismas parroquias, que es una lectura que hace últimamente aparecida para decirnos: los adyentes, los gentiles están al frente del templo parroquial, están en medio de su propia casa, y ahí entonces recobra significación el documento, el decreto Ad Gentes,
y nos dice hay que hacer una misión y da algunos elementos muy interesantes de algo que me acuerdo yo del estudio de Agentes es las semillas del verbo. ¿Qué son las semillas del verbo? Son aquellas acciones, aquellos valores, aquellas cosas buenas que hay en aquellos que no creen y que uno puede arrancar de ahí para contar que hay un Dios bueno, grande y misericordioso y que se hace presencia en ese valor que uno está observando en esa comunidad, en esa persona, en esa familia. Pero aquí, si lográramos estudiar, logramos comprender todos estos constituciones, decretos, declaraciones, pues tendríamos para mucho tiempo de estudio. Agentes intermirífica sobre los medios de comunicación, casi que advertía Vaticano II sobre el auge que iban a tomar los medios de comunicación con la llegada de la radio, la televisión, y pues después de todos estos elementos, toda esta efusión mediática que hoy nos tiene pues sentados a ustedes y a mí aquí aprendiendo sobre la iglesia. También está el Orientalium Ecclesiarium sobre las iglesias orientales. Es un decreto que nos va a hacer mirar hacia el oriente con todas las realidades que tienen allá y viven allá. No es, es lo mismo la vida cultural de Occidente que la del Oriente, y estas iglesias orientales viven la realidad de una manera diferente. Y ellas estaban sentadas allí en el Concilio Vaticano y se decide dejarles un decreto para mirar cómo la iglesia oriental desarrolla hoy los contenidos de la iglesia. También está un decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Reintegration, creo que se llama, sobre el ecumenismo. Este decreto va a buscar que todos nosotros aprendamos a hacer un verdadero ecumenismo. Hace unos días, con los catequistas de la Arquidiócesis de Cali, analizábamos la importancia de aprender a hacer un ecumenismo familiar. ¿Por qué un ecumenismo familiar? Porque hoy la realidad de nuestras familias es que el uno va a la iglesia católica, el otro va a la evangélica, el otro va a la Noxis, el otro va al budismo, el otro van a diferentes religiones o a diferentes vocaciones religiosas y se encuentran bajo un mismo hogar, bajo un mismo techo. ¿Cómo hoy tendríamos que leer este decreto sobre el ecumenismo para que pudiéramos aprender a hacer un ecumenismo sano? Algo por ahí tendríamos que empezar a avanzar nosotros para la lectura del Concilio Vaticano II y este decreto. Hay un decreto que va enfocado solamente a los obispos y habla de los deberes pastorales de los obispos. Claro, así como el Papa es el signo de la unidad en la vida de la Iglesia internacional y la Iglesia mundial, el obispo es el signo de la unidad en la diócesis, en la arquidiócesis. Él es el signo de unidad. Y claro, tiene una misión fundamental y todo un trabajo muy importante que hacer. No es para que lo estudien solamente los obispos, sino que yo, Pedro Ortiz, también tengo que entrar a estudiar este documento para poder ayudar a mi obispo en el desarrollo de su misión como obispo. Hay otro documento, otro decreto que es sobre la formación sacerdotal, importantísima, sobre cómo deben de ser formados los sacerdotes. Hoy todo este documento sobre la formación de los sacerdotes está siendo revista, vuelta a mirar para descubrir allí cómo en el siglo XXI tendríamos que formar a nuestros sacerdotes. Y eso, indudablemente que le toca a usted y a mí. A nosotros nos mandan seminaristas el fin de semana o nos mandan un seminarista de año de pastoral o un diácono en formación que nos mandan a las parroquias y comunidades parroquiales. ¿Cuál es mi misión como laico en la formación de estos seminaristas? ¿Comprarles el bono? ¿Ir al bingo? ¿O qué otras acciones podríamos desarrollar nosotros desde nuestro laicado para la formación de nuestros futuros sacerdotes? El otro decreto es la renovación de la vida religiosa, Vaticano II buscando reactivar las vocaciones a la vida religiosa, crea este decreto, genera este decreto que hoy indudablemente
deberíamos de mirarlo con unos ojos nuevos, ¿no? Las vocaciones a la vida religiosa están en estos momentos en una crisis porque las vocaciones a la vida religiosa no están surgiendo. Y claro, todo el componente de análisis sociológico, antropológico y religioso nos debería de invitar a mirar qué dice Vaticano II hoy a las comunidades religiosas para renovar su promoción vocacional. Algo que está en ciernes en nuestra vida pastoral. Yo me imagino que la pastoral de religiosos y religiosas aquí en la Arquidiócesis de Cali están haciendo algo al respecto frente a mirarnos de nuevo frente a Vaticano II y este decreto sobre la renovación de la vida religiosa para ayudarnos en esta promoción vocacional. Y claro, tocan a los obispos, tocan a los sacerdotes, tocan a las religiosas y religiosos y indudablemente nos tienen que tocar a nosotros, al apostolado de los seglares. Entonces nos invitan a nosotros a que ya no seamos unos sujetos pasivos de la acción evangelizadora, sino que seamos unos sujetos activos de la misión evangelizadora. Es decir, antes de Vaticano II, esto que está sucediendo hoy, un laico enseñando a otro laico, no se podía realizar. Después de Vaticano II, la misión del laico resalta y nos piden que nosotros verdaderamente con nuestra vocación sacerdotal, nuestra vocación a la santidad, nuestra vocación que nace del bautismo, ayudemos a la iglesia en su misión pastoral, en su misión evangelizadora. Estos decretos buscan entonces que las diferentes miradas que hace el Vaticano II se concreten y dan líneas directrices hacia dónde tiene que apuntar la vida de cada uno de estos elementos que hemos hablado. Constituciones y decretos, pero también hay unas declaraciones. Y la primera declaración que hacen es sobre la educación cristiana de la juventud. La R hablaba hace un tiempo, en el siglo XX ya, hablaban de un trípode de formación que era el colegio o la escuela, la familia y la parroquia. Escuela, familia y parroquia formaban un trípode sobre el cual se debía desarrollar la R, la educación religiosa escolar. ¿Por qué ellos trabajaban en ese trípode? Porque todos los muchachos iban al colegio del barrio, iban a la parroquia del barrio y indudablemente la familia estaba en el barrio. Pero hoy día eso se rompió. Hoy asistimos al escenario donde los muchachos se levantan a las 3:30 de la mañana, a las 4:30 de la mañana pasa la ruta y se los lleva a un colegio al otro lado de la ciudad. Y allá, en ese lado de la ciudad, viven mediodía, más de mediodía, y los muchachos van llegando 4 o 5 de la tarde de nuevo a su familia. Y hay un rompimiento en la vida con la parroquia y hay un rompimiento en la vida con el colegio porque se dividió tanto este proceso de formación que nos llama la atención a decir, y hoy, ¿cómo haríamos esa educación religiosa escolar si yo como evangelizador, como párroco, como catequista, no tengo contacto con esos tres espacios? Entonces, el llamado es como a repensarnos de nuevo esta formación evangelizadora y la misión del colegio católico, la misión de la universidad católica y también la misión de la parroquia en los colegios que no son de nuestras comunidades religiosas. Es un trabajo bien interesante que nos propone Vaticano II. También sobre la libertad religiosa, teniendo en cuenta todo ese auge que hablaba de la separación pues de Estado y comunidad, de Estado e iglesia mejor, de Estado e iglesia, y de cómo cada uno iba por su lado y de alguna u otra manera nos iban a poner a pensarnos a nosotros como iglesia en esa libertad religiosa que tenía el ser humano. Y también se maneja algo ahí sobre todo ese mercado de religiones que iba surgiendo y que se veía venir al final del siglo XX. Indudablemente que la iglesia ya percibía que al final del siglo XX iba a venir un auge de religiones, un auge de espiritualidades que de alguna u otra manera debería ser asumido por la iglesia y Vaticano II nos va a dar luces al respecto. Y también las relaciones con iglesias no cristianas, cómo deberíamos
nosotros tener esa relación con las iglesias que definitivamente no son cristianas, con espiritualidades, con carismas que hoy pululan, pues. La iglesia se adelanta ahí a todo el proceso de la nueva era que surge por allá en los años tal vez 80 o un poquitico antes. La iglesia se adelanta y mira y dice, aquí va a suceder algo al final del siglo XX que nos toca a nosotros como iglesia mirarnos. Entonces tenemos este pequeño documento que nos marca como el camino de la iglesia para el siglo XX y el siglo XXI. Difícilmente se va a concretar o se va a convocar un nuevo concilio en los próximos años. Tal vez usted y yo no vamos a ver un nuevo concilio porque este concilio está sin usar en su totalidad. Necesitamos usted y yo ponernos las pilas, al menos sin conocerlo, saberlo, reconocerlo y empezar a desarrollar todo ese ministerio que nos está pidiendo aquí en nuestras comunidades parroquiales. Todos estos documentos todo el magisterio que hay aquí en Vaticano II, la iglesia empieza a desarrollarlo en los diferentes continentes. Yo no me voy a ir para Europa, no me voy a ir para África, no me voy a ir para Asia, ni siquiera para América del Norte, sino que voy a estar aquí, con ustedes aquí en estos momentos, hablando del proceso que ha llevado la iglesia en Latinoamérica para poder desarrollar Vaticano II. Y para eso, pues, la iglesia ha ido convocando unas conferencias y esas conferencias latinoamericanas pues se han ido desarrollando en diferentes momentos. Es lo que conocemos a veces como nombres de ciudades, y no estoy hablando de una serie de televisión. La ciudad donde se desarrolla el encuentro toma el nombre de la ciudad, el documento y la conferencia. La primera que se hizo inclusive antes del Vaticano II, fue la conferencia de Río de Janeiro por allá en 1955. Estamos hablando de antes de Vaticano II, que se reunieron a pensarse en la iglesia de la mitad del siglo. Se reúne en Latinoamérica, se reúnen todos los obispos de Latinoamérica y por allá en alguna parte de los capítulos que tiene Río de Janeiro, leí en alguna oportunidad que decían que los laicos son colaboradores de los sacerdotes. El término que tenían ellos eran los colaboradores, los que nos decían dónde poner el florero, aquí, dónde poner, vea, suba más la cortina, baje la cortina. Ya éramos los colaboradores del sacerdote, éramos a quienes ellos dirigían la acción pastoral. Pero nosotros no éramos pastores, no éramos misioneros, eran ellos los que hacían la acción, ellos eran la iglesia y nosotros los depositarios de esa acción de la iglesia. Era la concepción que se tenía del laico antes del Vaticano II. Y como decíamos hace unos minutos, pues Vaticano II va a romper con toda esta realidad. Llega Vaticano II y después de Vaticano II, la iglesia en Latinoamérica dice, citemos a una conferencia episcopal latinoamericana y empecemos a mirar, a estudiar Vaticano II. Imagínense, la primera, se adelantaron rápidamente se adelantaron en Latinoamérica a estudiar Vaticano II. Lo hicieron en 1968 en la ciudad de Medellín, la segunda conferencia que se hace en Latinoamérica. Y el tema puntual que se trabajó fue la iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio, a la luz del concilio. La iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio. Aquí hay varias cosas que estamos hablando. De la iglesia, reconociendo la iglesia que hay una transformación en América Latina y de cómo el Concilio Vaticano iba a ayudar en esa mirada transformadora que teníamos que hacer nosotros. Medellín va a trabajar temas muy puntuales, sobre todo, dijera yo, muy sociales, ¿no? La justicia, la paz, la familia, la educación, la juventud. Va a trabajar el tema de la pastoral popular, de la pastoral de élites. Mire cómo en los años 70 estábamos hablando pues de dos pastorales diferentes, de la catequesis, de la liturgia y también mirando un poco las estructuras en medio de las iglesias.
empezaban a aparecer los movimientos laicales que Vaticano II pues promueve mucho, y esos movimientos de laicos empiezan a surgir, y la iglesia empieza a visionarlos, a verlos, y empieza a decir que hay que trabajar sobre eso, sobre los sacerdotes, los religiosos, la formación del clero, la pobreza de la iglesia, la pastoral de conjunto, los medios de comunicación social, todos los temas enfocados en la transformación que estaba surgiendo a partir de la vida política, económica, cultural de Latinoamérica. Latinoamérica estaba sufriendo unas transformaciones grandes después de la Segunda Guerra Mundial, la reacomodación del mundo y de los poderes, nosotros que nos alineamos con Estados Unidos, y entonces, claro, todo ese proceso de reacomodación de fuerzas en el mundo generaba una transformación en cada uno de los estados, y nosotros viendo eso dijimos, ¿cómo atendemos nosotros esa realidad desde la iglesia? Y entonces Medellín nos va a hablar mucho de esa promoción humana, ¿no? De esa promoción humana que tenemos que trabajar. Viene después de 1968 a 1979, más o menos unos 10 años, donde se convoca a la tercera conferencia, y la hacen en Puebla, en México. La anterior fue hecha en Medellín, Colombia, y esta es hecha en Puebla, en México. Y va a trabajar el tema ya más específicamente de la evangelización en América Latina. Miren que era muy social la anterior, muy está pasando en el mundo, ¿cómo respondemos nosotros? Aquí decíamos, bueno, sí, ya está pasando, ahora ¿cómo vamos a responder nosotros, no? Esta conferencia fue convocada inicialmente por Pablo VI y fue confirmada por Juan Pablo II, y tenía como horizonte la Evangelii Nuntiandi, los desafíos que plantea el discurso y las prácticas de la liberación. Estamos hablando en Puebla de que van a trabajar mucho todo lo de las comunidades eclesiales de base, la teología de la liberación, todos esos temas candentes, los curas obreros. Estamos hablando de todas esas pequeñas comunidades que se organizaban, no se organizaban solamente eclesialmente, sino políticamente, culturalmente, económicamente, y esa realidad estaba moviendo a la iglesia, y pues Puebla quería como adentrarse en esa realidad y mirar cómo podíamos acompañarla y cómo podíamos madurarla para la evangelización. Puebla va a tener algunos elementos concretos sobre la evangelización, y va a hablar de tendencias actuales y evangelización en el futuro. Ya había algunas tendencias sobre cómo debíamos evangelizar América, y ya se empezaba a perfilar todo el proceso de una evangelización. No se había acuñado nueva evangelización, pero sí estábamos hablando de que hay que evangelizar. Se nos había perdido el norte de la evangelización, estábamos adoctrinando, pero no estábamos evangelizando. Era como hacia donde teníamos que abordar el proceso en Puebla. Estamos hablando de 1979. De ahí nos vamos a 1992, en el momento de la celebración del encuentro de los dos mundos, 500 años de la llegada del continente europeo al continente americano. Ese encuentro de dos mundos lo celebramos nosotros con una conferencia episcopal que se llevó a cabo en Santo Domingo, convocada pues por el Papa Juan Pablo II, y allí ya no estamos hablando de evangelización, sino que acuñamos ya el término nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana, y el lema concreto, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. 92, estábamos ya acercándonos muy cerquita estábamos de la celebración del jubileo del año 2000. Santo Domingo nos va a acuñar el término de nueva evangelización, y nos va a decir que nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en sus expresiones. Nos va a meter en que hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en sus expresiones, nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva, ¿no? Hacer cosas nuevas. Y claro, la iglesia empieza a desarrollar acciones concretas para la nueva evangelización en el mundo. Todavía no estaba claro qué era nueva evangelización. Todavía no estaba claro cuál era el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, pero Santo Domingo dijo, hagan nueva evangelización.
Y el mundo le preguntó, ¿y qué es nueva evangelización? No en sus métodos, no en su forma, no en sus expresiones, no en su ardor. Me faltaba una. No en sus formas, no en sus métodos, no en sus expresiones, no en su ardor. Hacer cosas nuevas. Y la iglesia en Latinoamérica arrancó a hacer cosas nuevas. Y los grandes temas que trabajó Santo Domingo fue Jesucristo, Evangelio del Padre, la profesión de fe y a los 500 años de la primera evangelización. Después de Vaticano de Santo Domingo, se vienen 3 documentos que son muy importantes e iluminadores para el caminar de nuestra iglesia. Una de ellas es Tertio Milenio Adveniente, el tercer milenio que se nos viene, que es la carta que convoca a la celebración del jubileo por ahí en el año 94. Y después se nos viene la exhortación apostólica Ecclesia en América, de la cual les hablaba en el anterior video. Ecclesia en América va a marcarnos un momento importante para que podamos nosotros desarrollar lo que significaba una iglesia en medio de una realidad social, ¿no? Y después en el 2001, pues el nuevo milenio Ineunte, 3 documentos que van entre Santo Domingo y la conferencia episcopal latinoamericana que se llevó a cabo en Aparecida, en Brasil. En Brasil desarrollamos una conferencia que fue fundamental para el proceso que llevamos hoy en nuestras comunidades parroquiales. Usted y yo hoy estamos bebiendo de Aparecida. Usted y yo hoy estamos comiendo pastoralmente de lo que sucedió en Aparecida, pero Aparecida no aparece sola, aparece acompañada de todo un caminar de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo y llegamos a Aparecida. Y vamos como caminando para llegar al documento de Aparecida. Y en el contexto de Aparecida es un contexto que ya usted y yo lo estábamos viviendo. Estamos hablando del año 2007. Un proceso de globalización con consecuencias económicas, con consecuencias políticas, culturales. Empezó a suceder la crisis del Estado, de la nación, porque ya no es un Estado-nación particular, sino que es un Estado-nación continente. No sé si me hago entender. Ahí es donde empieza a aparecer la Unión Europea. Ahí es donde empiezan a nacer los grupos de países que se van conformando para unirse entre sí y poder luchar contra las grandes potencias. Aquí en Latinoamérica se llegaron a hacer organizaciones de países que se fortalecieran y pudieran luchar en contra de los grandes países, las grandes potencias. Latinoamérica no ha logrado consolidar ese proceso, pero allí empezó a gestarse esa crisis del Estado para consolidarse la crisis del Estado continente, que Latinoamérica pues no lo ha logrado consolidar, pero en otras latitudes sí se ha logrado. Indudablemente que viene el auge de las multinacionales, el auge de los TLC, de los tratados de libre comercio. Estamos hablando de todo el auge digital, el auge de la internet, el auge de los medios de comunicación virtuales, al punto de que nos desbordan a muchos de nosotros y no alcanzamos a percibir una cosa de la otra. Nosotros tuvimos casetera de Betamax, tuvimos casetera de VHS, tuvimos VCD y tuvimos CD y pasamos al MP3, al MP4 y después perdimos la cuenta porque se nos vino una marea grandísima de medios digitales que la iglesia en Aparecida lo advertía y sabía que eso estaba sucediendo. Viene todo el proceso de la exclusión social. Los menos favorecidos eran menos favorecidos y fuera de eso eran alejados. Por allá leí un libro que llama El Evangelio de la Marranera, que hablaba de cómo en México a través de una autopista pusieron una barrera, una pared, un muro que dividía la autopista de la zona marginal para que los turistas y quienes pasaban por toda la autopista no vieran la miseria
que había en esta ciudad. Eso no sucede en nuestras realidades. Empezaba todo ese marginamiento de la sociedad. Y no estamos hablando solamente de los excluidos físicamente, sino también de los excluidos psicológicamente, de los excluidos de la sociedad cultural, de la sociedad política, de la sociedad económica. Viene un proceso duro de la crisis de los partidos políticos en Latinoamérica. Partidos políticos que se explotaron. En Colombia, precisamente, ya no había conservadores y liberales. Se partieron esos partidos, no respondieron a las necesidades que teníamos nosotros como sociedad y se fueron partiendo. Indudablemente, pues, el inicio del primer milenio tuvo un auge en cuanto a la ecología y la espiritualidad. Querámoslo o no, la espiritualidad se afianzó y se motivó a través de la llegada del tercer milenio. Y nosotros tendríamos que responder a cómo respondemos a esos desafíos. La gente tiene hambre de Dios, la gente tiene sed de Dios. Y hay muchos que le ofrecen otras posibilidades, y en medio de ese mucho estamos nosotros. Se hablaban del supermercado de las religiones, se habla aún del supermercado de las religiones. Yo voy al supermercado y agarro leche de la 1, leche de la 2, leche de la 3, leche sin, leche con, leche en la mitad, con todo. Tengo una posibilidad de miles de leches. Pues casi que así mismo sucede con las religiones. Hay un mundo en donde hay religiones para todo. Lo que usted necesite, religión con el uno, con el otro, solo, con comunidad, con mundo, lo que necesite, lo que quiera. Y nosotros somos una oferta en medio de toda esa realidad. ¿Y cómo vamos a presentar esa oferta? Ese fue el gran aliciente que tuvo Aparecida para proponer algo nuevo para la iglesia latinoamericana. ¿Y qué propuso entonces Aparecida? Pues propuso primero que viéramos la vida del pueblo de hoy, del pueblo latinoamericano. Después, la vida de Jesucristo en los discípulos misioneros y la vida de Jesucristo para nuestros pueblos. Mire esos tres elementos que nos va a traer Aparecida. La vida de nuestros pueblos hoy, la vida de Jesucristo en los discípulos misioneros y la vida de Jesucristo para nuestros pueblos. Es decir, miramos el mundo. Si ustedes se leen Aparecida, van a quedar con un bagaje completo de lo que es el mundo latinoamericano. Y después dice la vida de Jesucristo en los discípulos misioneros. Se mete en la iglesia y dice, mirémonos nosotros. Yo aquí me estoy acordando del jubileo de los 100 años de la arquidiócesis de Cali, y nos proponían acciones para realizar en el mundo caleño, y de cómo íbamos a afrontarla y cómo la iglesia debería afrontar la realidad de Cali. Pero un grupo de sacerdotes y de laicos dijimos, aquí falta un punto importante, y es mirarnos nosotros como discípulos. No nos estamos mirando nosotros. Aparecida hace eso. Coge y dice, mirémonos nosotros. ¿Cómo es la vida de Jesucristo en nosotros los discípulos misioneros? Y cuando nos miremos, nos revisemos, nos reestructuremos, ahí sí miremos hacia afuera. La vida de Jesucristo para nuestros pueblos. Miren esa calidad de documento. Y aquí un paréntesis para decir que quien logra consolidar la redacción de este documento es un cardenal de Buenos Aires en ese tiempo, que se llamaba Jorge Bergoglio. Es decir, el Papa Francisco fue el que consolidó, el que redactó el documento final. Y mire esas tres joyas: la vida de nuestros pueblos hoy, mira al mundo, después me miro a mí mismo, y después digo entonces cómo le anuncio al mundo, al mundo, cómo le anuncio a Jesús al mundo. Qué interesante que podamos entonces reconocer que todos los documentos de la iglesia nos van a facilitar el trabajo para que nosotros podamos verdaderamente ser discípulos y misioneros. El bagaje, el contenido que tiene Aparecida es realmente impresionante. Hay 4 frases con las cuales podríamos resumir Aparecida, y es demasiado pretencioso hacerlo. Resumir Aparecida en cuatro frases es bastante osado, pero intentemos hacerlo. 1. Si yo leo Aparecida,
pueda tener como conclusión que hace una profunda y fuerte experiencia personal de fe. Nos pide que nosotros hagamos una profunda y fuerte experiencia personal de fe. Si yo, Pedro Ortiz, no estoy evangelizado y estoy en la iglesia, tengo que dar un paso atrás y evangelizarme. ¿Qué es evangelizarme? Es tener una profunda y fuerte experiencia personal de fe con el Señor. Es decir, querigma, anuncio del querigma, anuncio de que Jesucristo está vivo en medio de nosotros y que Jesucristo transforma mi vida. Después de esto viene la vivencia comunitaria. Una profunda y fuerte experiencia personal de fe, vivencia comunitaria, que yo tengo que tener una formación bíblico-teológica y un compromiso misionero. 4 elementos que puedo extraer concretamente de lo que me dice Aparecida a mí, que te dice a ti. Una profunda y fuerte experiencia personal de fe, vivencia comunitaria, formación bíblico-teológica y un compromiso misionero. Así hemos hecho un recorrido pues largo y general por 2 documentos muy importantes para nosotros en nuestro ser de estudiante de la Escuela de Discipulado Misionero, de nuestro ser de discípulos misioneros en medio de nuestras comunidades parroquiales. Concilio Vaticano II y Aparecida. 2 documentos y en medio de ellos pues otros documentos que nos han ido nutriendo y nos siguen ayudando, pero esos 2 documentos van a ser trascendentales. Vamos a dejar ahí y los invito a que hagamos una tarea. Ustedes leyeron el documento que se les dio de módulo de estudio. Ya lo leyeron, ¿cierto? Ahora van a escoger un documento de Juan Pablo II, de Ratzinger, de Benedicto XVI o de Francisco. Un documento de cualquiera de los 3. Uno de cualquiera de los 3. Un documento. Y van a pasarse por los títulos del documento, los títulos, van a leer el índice. Si lo quieren leer todo, bienvenido sea, leanlo todo, que sería lo más bonito. Y a partir de los títulos van a construir la vida suya a partir de ese documento, de aquí en adelante. Entonces, leo yo, qué sé yo, a ver qué documento tengo. La Laudato Si, ay, qué bonita es. Leo Laudato Si y el índice dice: Laudato Si, nadie de este mundo nos resulta indiferente, unidos por una misma preocupación. Los titulitos del índice. Leo los títulos del índice y digo cómo debe ser mi vida a partir de ese título. ¿Qué cambios debe producirse en mi vida para poder cumplir ese título? Si lo quieren leer todo, léanlo, pero nomás con los títulos. ¿Estamos? Ese es el trabajo que me tienen que enviar. Sencillito, facilito. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Muchas gracias.